Noticias del mundo, actualidad y tendencias, política y enfrentamiento, periodismo y controversia. Bienvenido a tu canal Mundo al Día. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos tomó medidas contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, sancionando a 3 sobrinos de la esposa de Maduro, Cilia Flores, un empresario afiliado a Maduro, y a 6 empresas navieras que operan en el sector petrolero de Venezuela. Además, la OFAC está identificando 6 buques asociados que han participado en prácticas de transporte marítimo engañosas e inseguras y que siguen proporcionando recursos financieros que alimentan al régimen de Maduro. Vamos con Roberto Macedonio, nuestro periodista permanente de NTN 24 en la capital de Estados Unidos. Acaba de emitir el Departamento del Tesoro ese comunicado confirmando sanciones a familiares directos de Nicolás Maduro, en concreto a 3 de los sobrinos de Cilia Flores. Vamos a ver quiénes son los individuos sancionados. En primer lugar, Efraín Antonio Campo Flores, también Frankie Francisco Flores de Freitas. Ambos fueron detenidos en Haití cuando intentaban realizar un acuerdo para enviar cientos de kilos de cocaína a Estados Unidos. Están viendo sus fotografías. En 2016 fueron condenados por esos hechos, pero en 2022, en el mes de octubre de ese año, Biden los dejó en libertad en el marco de un acuerdo con el régimen venezolano para la liberación de 6 ciudadanos estadounidenses. Y ven una tercera fotografía que es del también sobrino Carlos Eric Malpica Flores, vinculado a la empresa estatal venezolana Petróleos de Venezuela, que fue sancionado en 2017 por sus actividades ilícitas en el régimen venezolano, pero que en 2022 también fue removido de la lista de sanciones por la administración Biden. Pues mucha atención, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, se acaba de pronunciar sobre estas sanciones impuestas por su departamento. Asegura que todos los asociados al régimen de Nicolás Maduro tienen un mismo objetivo: envenenar a Estados Unidos con el envío de drogas. Dice que las sanciones deshacen aquel intento fallido de la administración Biden en 2022 para llegar a un acuerdo con la dictadura venezolana. Esto es lo que ha dicho el secretario del Tesoro. Nicolás Maduro y sus cómplices criminales en Venezuela están inundando Estados Unidos con drogas que envenenan al pueblo estadounidense. Estas sanciones desbaratan el intento fallido de la administración Biden de llegar a un acuerdo con Maduro, lo que permite su control dictatorial y brutal a expensas del pueblo venezolano y estadounidense. Bajo el liderazgo del presidente Trump, el Departamento del Tesoro está responsabilizando al régimen y a su círculo de compinches y empresas por sus continuos crímenes. Pero como dice el secretario del Tesoro, no solo los sobrinos, los narcosobrinos del dictador han sido sancionados, también empresarios vinculados a la dictadura venezolana, como por ejemplo el empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, quien tiene negocios con el régimen de Nicolás Maduro. Es el hombre al que están viendo en pantalla, quien ha recibido también esta sanción. Tiene contrato, repito, con el régimen para el envío de petróleo. Pero no solo él, también confirma el Departamento del Tesoro que 6 compañías navieras están siendo sancionadas en estos momentos por Estados Unidos. Les voy a mencionar cuáles son. Myra Marine Limited, registrada en las Islas Marshall, recibe esa sanción. También Arctic Voyager, que está registrada, al igual que la anterior, en las Islas Marshall, así como la empresa Poweroy Investment Limited, registrada en este caso en las Islas Vírgenes Británicas. La cuarta que recibe las sanciones, Ready Great Limited, registrada también en las Islas Marshall. Y ojo a esta, registrada en el Reino Unido, Marine Service Limited. Y en sexto lugar, Happy Limited, también es sancionada, registrada, al igual que la mayor parte de ellas, en las Islas Marshall. ¿Qué significan estas sanciones? ¿Cuál es el efecto real que van a tener en la práctica? Todos los bienes de las empresas sancionadas o de los individuos que están en esta lista serán bloqueados en Estados Unidos. Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentran en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC.
Jesús, esto eleva al máximo la presión contra la dictadura de Venezuela y contra el tráfico de drogas que ésta promueve, tal y como está demostrando Estados Unidos. Y se producen las sanciones justo después de que Washington haya incautado, recuerden, el mayor petrolero de Venezuela a través del despliegue naval que se está llevando a cabo en el Mar Caribe. Es la información que tenemos por el momento en Washington, cuando son las 4:38 de la tarde. Jesús. Roberto, gracias por la información. Importante la información, se produce en directo desde Washington. Hemos tenido a Roberto Macedonio, nuestro periodista permanente en la capital de Estados Unidos, ampliando, dándonos todos los detalles de esta sanción. Así que los invito a que veamos ahora el análisis y por eso le quiero dar la bienvenida a la tarde de NTN 24 a Octavio Pérez. Él es coronel retirado de la Armada de Estados Unidos, ex oficial de inteligencia. Coronel Pérez, una buena tarde. Gracias por estar aquí en NTN 24 en el programa La Tarde. Bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, señor. Muchas gracias por su tiempo, por estos minutos. La OFAC, esta Oficina de Control de Activos Extranjeros, está tomando medidas. El Departamento del Tesoro, específicamente, ya ha sancionado, como usted lo veía y como lo veían los televidentes, cerrando quizás más el cerco a Nicolás Maduro, presionando a la dictadura, obligándolo tal vez a que haga una jugada desesperada. ¿Cómo ve usted una primera mirada de esto que está sucediendo con esta decisión del Departamento del Tesoro, con la Oficina de Control de Activos Extranjeros? La decisión del presidente Biden tratando de lograr algún acuerdo hace un par de años con el régimen de Maduro no funciona. Dado que ya Nicolás Maduro ya estaba bajo sanciones, volver a poner a sus hijos era una cosa muy necesaria, porque esos siguen viajando. El otro día estaban por Nicaragua. Así que si tú no sancionas a estos muchachos, ellos van a seguir con lo que estaban haciendo y sin impunidad. Así que era normal que ellos también cayeran en la redada de nuevo. Ambos, Efraín y Frankie, han sido muy conocidos porque son, ¿cómo se llama?, individuos que han viajado por toda Latinoamérica y Europa. Entonces, si tú no los pones bajo estas sanciones, no les restringes el movimiento. Así que es un paso muy bien dado. Como tú dices, le aprieta el nudo gordiano al señor Maduro, porque ya no tiene dos coautores haciendo más daño en el mundo. Ellos personalmente fueron encontrados con droga en una avioneta en Santo Domingo, en Haití. Así que estos individuos ahora tienen que quedarse en territorio nacional venezolano, no pueden estar, porque donde quiera que estén, los van a ir a buscar. Claro, es muy importante revisar. Son los tres sobrinos de la esposa de Maduro, Cilia Flores. Sí, los sobrinos, no los hijos de los exactamente. sobrinos. El empresario, un empresario muy cercano a Nicolás Maduro y 6 empresas navieras que operan en el sector de petróleos de Venezuela. Esto también, y para también ampliar un poco y claridad a los televidentes, esto de la OFAC, usted lo conoce muy bien, coronel Pérez, esto tiene unas implicaciones a nivel mundial. Prácticamente van a quedar aislados y, perdónenme la expresión, encerrados en su país, no se van a poder mover, no le van a abrir las puertas en ninguna parte del mundo. Ponte a pensar que el tanquero que se incautó ayer, miércoles 10, es de propiedad de un oligarca que dicen que es de nacionalidad ucraniana, pero nació en Donbass. O sea, que este es un oligarca ruso que vive en Suiza, que estaba trabajando para los iraníes, para Hezbollah. Así que el golpe aquí se le da a esos 6 barcos que también operan a Irán, a Hezbollah y al gobierno de Maduro, que eran los que transportan el crudo que iba para la China, que iba para el Medio Oriente, para ser revendido, y también para Cuba. Así que es otro tercer golpe al régimen cubano que está pasando una situación muy bochornosa, como debe ser, dado lo que pasó con el huracán, que no tiene ni siquiera combustible para producir electricidad. Así que al tú añadir estos 6 barcos, más el que está incautado, le está reduciendo la flotilla por 8 barcos. Imagínate, 8 barcos con un potencial de 2 millones de barriles de carga, que están fuera de comisión en este momento o que no pueden hacer ningún viaje a través del Caribe o en aguas internacionales que pueden ser incautados por autoridades norteamericanas. Coronel, voy a aprovechar que usted puso sobre la mesa el tema del buque incautado ayer, en las últimas horas, en las últimas 24 horas, porque justo hoy
al mediodía, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha entregado declaraciones sobre esa incautación de ese enorme barco petrolero frente a las costas de Venezuela. Lo invito a usted y a los televidentes a que escuchemos lo que ha dicho Karoline Leavitt para seguir con el análisis. Ha dicho ella que esperan que el buque navegue hacia un puerto estadounidense y ha señalado que se trata de un buque fantasma, como bien usted lo señala, conocido por transportar petróleo sancionado en el mercado negro. Veamos. Con respecto al petróleo y lo que ocurrió ayer, el Departamento de Justicia solicitó y obtuvo una orden judicial para incautar un buque porque se trata de un buque fantasma sancionado conocido por transportar petróleo sancionado del mercado negro al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que es una entidad sancionada. El presidente está comprometido a detener el flujo de drogas en nuestro país, también está comprometido a efectuar la política de sanciones de esta administración y eso fue lo que ustedes vieron que pasó ayer. Lo que les puedo decir actualmente es que el buque fue incautado y el Departamento de Justicia lo hizo junto con la Guardia Costera y el Departamento de Guerra. El buque está en este momento en un proceso de decomiso. Los Estados Unidos cuentan con un equipo de investigación en el terreno, en el buque, y se está entrevistando a las personas a bordo del buque y se está incautando cualquier prueba relevante. En respecto al petróleo, eso es un tema diferente. Como saben, el buque irá a un puerto de Estados Unidos y los Estados Unidos tienen la intención de incautar el petróleo. Sin embargo, hay un proceso legal para la incautación de ese petróleo y se seguirá ese proceso. Coronel, qué interesante lo que está sucediendo en el Mar Caribe. Quiere decir que no solamente esa operación de Lanza del Sur está dirigida al narcotráfico, a los carteles de la droga, sino que ahora se está ampliando también al tema del petróleo, ese petróleo que se está negociando en el mercado negro. Es muy interesante porque se están descubriendo los tentáculos de la dictadura, del régimen venezolano. Mira para que tú veas el nivel de preparación para hacer estos buques fantasmas. Primero, este buque llevaba en el puerto José de Venezuela, que está al este de Caracas, desde noviembre 18. Pero el transponder, que es lo que lo identifica, lo tenían flotando afuera de Guyana. Cuando fue incautado tenía la bandera de Guyana, que no está abanderado en Guyana. El buque ha cambiado de nombre más de 4 o 5 veces, es muy prototipo de toda esta flota fantasma. El buque tuvo la osadía que en medio de una postración de 12 embarcaciones, de drones, de aviones haciendo patrullaje, meterse por el Caribe, que tardó desde el 5, se dice que zarpó del puerto José el 2 de diciembre y lo capturan en el 10, apagando el transportador on and off, como dicen los americanos, para evadir ser encontrado. Así funcionan estos buques. Se iba con dirección a Cuba a dejar la mitad de la carga y el resto de la carga hacia la China para ser revendido para China, ya sea que se traspasara a otro buque a través de México y se vendiera, se pasara de México por tierra camino a ¿cómo se llama? La China. Todo ese enjambre, la cantidad de cosas, un buque que el dueño vive en Suiza, que es un oligarca ruso, pero nacido en Ucrania, en el Donbass, que tiene registración en las Islas Marshall y que el propietario es la compañía en Nigeria. Estás viendo la complejidad de lo que es esta cosa que tiene montado Irán, que tiene la China, que tiene Rusia, que tiene más de 200 de estos buques. Entonces, es un golpe a Irán, es un golpe a Maduro, es un golpe a Cuba porque no recibió su petróleo. Y es un golpe a toda esta piratería que existe en el mundo. En otras palabras, eso es parte del problema complejo del mundo cuando tenemos gente haciendo este tipo de actividades. Y sí le cuesta dinero, porque esos buques son los que también, aparte del dinero generado por el narcotráfico, es lo que sostiene a Maduro en el poder. Claro, y es una señal de alerta y es una señal a tener en cuenta para que, como está sucediendo con las narcolanchas, estas personas que manejan estos buques fantasma petroleros también quizás le pongan un freno de mano o por lo menos consideren antes de zarpar en el Mar Caribe, mar abierto, porque se van a encontrar a la Fuerza Armada estadounidense que está desplegando lo máximo de su potencial para frenar al narcotráfico y ahora esta parte que estábamos algunos desconociendo, que es el tema del petróleo.
¿Sí? Y eso, y como te digo, en estos meses, el gobierno mexicano, Claudio Sheinbaum, a través de Pemex, estaba proveyéndole a Cuba, porque Venezuela muy cautelosamente había dejado, teniendo la presencia norteamericana, entonces la osadía de ellos intentar pasar este barco, pensando que sabían más que nadie, prendiendo y apagando el transportador. Óyeme, 8 días para salir donde los capturan al norte de la costa de Venezuela. Te quiere decir que este individuo está apagando y prendiendo, tratando de evadir radares. Pero ¿cómo tú crees que si de un satélite y de la cantidad de aviones de reconocimiento no van a encontrar un barque que tiene 2 millones de galones de petróleo? Y le pagaron las consecuencias. Y como tú dices, las repercusiones es, si tú tienes ese barco y hay otros barcos en puertos venezolanos ahora, cargados para ir a la China, cargados para ir a África a través de algún componente de Hezbollah, estás quitándole dinero a Hezbollah, que es Irán, le estás quitando dinero a los chinos, le estás quitando dinero a Maduro, y esa es la implicación, que esto es contra todo, porque la política norteamericana está cambiando y estamos otra vez resurgiendo la política de Monroe. América para los americanos. Y no es que los americanos quieran el petróleo, porque nosotros nos acusaron cuando entramos en Irak que queríamos, ¿qué petróleo tenemos nosotros de Irak? ¿Qué petróleo tenemos nosotros de Kuwait? Y liberamos a Kuwait. El problema es que la intromisión china en Venezuela tiene endeudado el país por las próximas 2 generaciones, con los deudas que tienen. Lo mismo han hecho en Ecuador, en Panamá, hasta en Colombia. Los chinos se han metido en toda Latinoamérica y hemos llegado a un punto donde la política norteamericana quiere zafarse de todos estos regímenes que están siendo usurpados por un gran imperio como es el chino, que está haciendo cosas que la gente no lo considera. 35 años llevan haciendo esto y nadie se había dado cuenta de la magnitud de lo que está pasando. Hezbollah, que estuvo en Ciudad del Este por 20 y pico años, cuando sale la comisión del 9/11 y dice, esta es la ciudad del pecado, ahí está Hezbollah, se traslada a Venezuela. Hezbollah controla Venezuela, sí. Isla Margarita, punto tremendo, cable electro-óptico, los Shaheds que se fabrican en Maracay, todo eso en las minerías son objetivos viables para cuando empiece el operativo de tierra. Y Petro, sí, que se cuide, que cualquier laboratorio también pudiera darse en Colombia. Bueno, es esa amenaza, que será tema más adelante aquí en la tarde, esa advertencia, no lo pongamos en términos de amenaza, esa advertencia que le ha hecho Trump en las últimas horas a Gustavo Petro también ha sido noticia, y es que le ha dicho, el próximo es usted. Claro. ¿Cómo tú, presidente de un país que ha vivido una guerrilla de 60 años, que tienes una frontera tan porosa, donde el Ejército de Liberación Nacional y los remanentes de la FARC que entran y salen del país, transportan la droga a los barrios del Táchira, a llevarla a Venezuela, que están haciendo la minería en Venezuela y que la producción de coca se ha triplicado desde que está en su mandato y que toda la droga sigue saliendo de Colombia y de Ecuador, de todos lugares? ¿Cómo tú vas a decir que tú estás haciendo efectivo en pelear en la lucha contra el narcotráfico? Eso es un problema que el señor Petro... Bueno, ya vamos a recuperar la comunicación con el coronel Pérez, con el coronel Octavio Pérez. Él es retirado de la Armada de Estados Unidos, exoficial de inteligencia. Mientras que recuperamos al coronel, los voy a invitar a que veamos cómo fue el operativo en este buque petrolero, cómo fue la incautación de ese barco frente a las costas de Venezuela. Según la fiscal general Pam Bondi, la embarcación estaba sancionada por participar en una red ilícita de envío de crudo que apoyaba a organizaciones terroristas. Veamos. Tropas de fuerzas especiales pertenecientes a la 22ª Unidad Expedicionaria de la Infantería Marina de Estados Unidos descendieron en la cubierta del buque petrolero Skipper desde helicópteros. Gracias a la maniobra rápida se pudo tomar el control del buque. Las imágenes fueron difundidas por la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi. En la operación de incautación participó el FBI, el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional y la Guardia Costera, con el apoyo del Departamento de Guerra de Estados Unidos. En los videos se puede ver a agentes federales que avanzaron por la cubierta con armas largas.
El skipper navegaba bajo bandera de Guyana, aunque el Departamento de Administración Marítima de Guyana afirmó que el skipper no está registrado en ese país. El buque está controlado por la empresa Thomarose Global Ventures Limited con sede en Nigeria y está vinculada al magnate del petróleo ruso Viktor Artemov. El skipper fue sancionado por el Departamento del Tesoro en 2022 por su participación en una red de contrabando de petróleo para financiar al cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní y a Hezbollah. El primero en anunciarlo fue el presidente Donald Trump, quien confirmó que se trataba de una embarcación de gran tamaño sancionada por transporte ilícito de petróleo. Ha sido un día interesante en cuanto a noticias. Como probablemente saben, acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela. Un petrolero enorme, muy grande. De hecho, el más grande jamás incautado. La fiscal general Bondi dijo que el petrolero fue abordado por hacer parte de una red ilícita de transporte de petróleo que apoya a terroristas. Aseguró que la operación se realizó de forma segura. Hoy el FBI, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y la Guardia Costera de Estados Unidos, con el apoyo del Departamento de Guerra, ejecutaron una orden de incautación de un petrolero utilizado para transportar petróleo sancionado desde Venezuela e Irán. Durante varios años, el petróleo ha estado sancionado por Estados Unidos, debido a su participación en una red ilícita de transporte de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras. Esta incautación, realizada frente a las costas de Venezuela, se llevó a cabo de forma segura y nuestra investigación junto con el Departamento de Seguridad Nacional para prevenir el transporte de petróleo sancionado continúa. En respuesta, el régimen de Nicolás Maduro calificó la incautación como un acto de piratería internacional. Retomamos el diálogo con el coronel Octavio Pérez, coronel retirado de la Armada de Estados Unidos, también es exoficial de inteligencia. Coronel, gracias por el contacto, lo perdimos unos segundos y mientras que restablecíamos el diálogo con usted, estábamos viendo en una nota preparada por nuestra redacción cómo fue ese operativo del buque petrolero, pero me interesa mucho escuchar la idea final que usted tenía sobre el presidente de Colombia, Gustavo Petro. En ese momento fue cuando perdimos la conexión, el enlace con usted. Por favor, termine la idea que tenía sobre el presidente de Colombia. Primero, la razón de calificar a todas las organizaciones como el Tren de Aragua, los carteles mexicanos y todas estas organizaciones delictivas, el Ejército de Liberación, como terroristas transnacionales, porque en el momento que tú pasas de una frontera ahora ya eres transnacional, es porque están operando impunemente en Venezuela y en Colombia y en muchas partes de Centro y Sudamérica. Así que cuando tú, que eres presidente de tu país, no tienes hegemonía, y hegemonía sencillamente se identifica cuando tú no controlas lo que ocurra dentro de las fronteras de tu país, ahí es donde viene el calificativo de los americanos de llevarlo a una actuación transnacional. ¿Por qué? Nosotros pudimos a través de 25 años entrar en Afganistán, en Yemen, en Bagdad, como se le dio de baja al señor Soleimani, con todo y que es un país hegemónico, pero no controlaba lo que ocurre entre las fronteras. Así que si hay un objetivo militar y tú que tanto te das de ser presidente de tu país, de proveer seguridad para tu pueblo, no sabes la cantidad de laboratorios, no sabes el tráfico de drogas que está saliendo de tus fronteras y no has hecho nada, vamos a hacer algo nosotros. Y ahí es donde viene la amenaza del presidente al señor Petro. Llevas muchos años en el poder y tú sabes qué, Petro, si tú no haces nada y no has hecho nada porque todo se ha revirado, se ha triplicado la producción de coca, se ha la distribución, la salida ¿cómo se llama?, de droga hacia Venezuela ha aumentado y tienes elementos de guerrilleros que entran y salen de tu país, que tú no haces nada. Entonces, ¿sabes qué? Nosotros, si los vemos en el acto de haciendo operaciones de narcotráfico, van a ser objetivos. Y puede que alguna que otro misil caiga en territorio nacional colombiano. Ahora, coronel, agradeciéndole el tiempo con la tarde de NTN 24 y ya para finalizar, tengo una duda. Las rutas del narcotráfico, las rutas de estas narcolanchas que hemos visto interceptadas en las últimas semanas, en los últimos meses por parte de tropas de Estados Unidos, ¿son las mismas rutas de estos barcos petroleros fantasmas? En este caso, acuérdate que lo que tú estás viendo, primero, el que se olvide que hace 35 años que la Guardia Costera norteamericana y la Guardia Costera de Holanda, operando en Aruba, Bonaire, Curazao,
y la Marina de Guerra, en lo que se llama Joint Task Force del Cayo Hueso en los Estados Unidos, han ido interceptando lanchas que están llegando a lo que se llama las aguas litorales. Muchas de estas lanchas van a otros barcos a entregar la droga para el traspaso. No se crean que estas lanchitas van desde las costas de Venezuela hasta Miami. Esto puede ir a un segundo o un tercer país o puede ir a otro barco o nodriza donde se carga esta droga. Puede ser un carguero, puede ser un tanquero, quién sabe. Entonces, las lanchas que han sido interceptadas han sido lanchas que han sido interceptadas en alta mar donde no ha habido un operativo normal de la Guardia Costera o la Marina de Guerra haciendo esta función. Y si te pones a ver, ha habido una gran incautación de casi 140 millones de toneladas en lo que va del mes de diciembre de 2024 entre el Pacífico y el Atlántico y el Caribe. Y no olvidemos que el 72% de la droga que llega a los Estados Unidos o México, Estados Unidos, es por el Pacífico, por semisumergibles que salen ¿de dónde? De Ecuador y Colombia. Así que este operativo puede seguir creciendo hacia el Pacífico y a las costas de Colombia, tanto que se quejó Petro que murió un colombiano. ¿Qué cosa más coincidente? Un sumergible que cogen en Portugal tenía 2 venezolanos y 2 colombianos. Lo que te dice la entidad transnacional de estos narcotraficantes. Y tú decirme a mí que un pobre pescador murió en una lancha, cuando tú aceptas $100,000 o $10,000 para operar una lancha sabiendo lo que tiene el contenido, ya tú eres un accesorio al evento. Es como si tú y yo robamos un banco, yo entro, disparo, mato 2 personas, saco $5 millones y tú estás en el carro conmigo. A lo mejor a ti te dan 15 años de precio y a mí me dan 40, pero tú eres tan culpable como lo soy yo. Y eso es la cosa que la gente tiene que entender. Los crímenes transnacionales. Por eso es que ahora, con la designación de estas organizaciones, al nivel de lo que era Al-Qaeda y lo que era el Talibán, podemos ir juiciosamente en las cortes internacionales y decir, atacamos el territorio nacional venezolano, en Táchira, en una pista, en un aeródromo, y derrumbamos un avión que estaba cargado de droga, listo para ir para Santo Domingo. Sí. Y lo mismo puede ocurrir en Colombia. Así que ese es el mensaje para Petro. Y Washington se estaría preparando para interceptar más buques vinculados al régimen madurista que transporten crudo de forma ilícita. Así lo confirmaron a Reuters 6 fuentes conocedoras de la operación que anticipan una escalada en el control marítimo del Caribe. Según la información citada, la Casa Blanca ya armó una lista de petroleros sancionados que podrían ser detenidos e incautados en las próximas semanas, incluidos buques que también han movido crudo iraní. Los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional planearon estas operaciones durante meses, de forma simultánea a la creciente presencia militar de Estados Unidos en el sur del Caribe. Las fuentes aseguran que fuerzas del Pentágono monitorean en tiempo real a los petroleros en alta mar y que también están en puertos venezolanos a la espera de que crucen aguas internacionales para intervenir. Son más de 30 los buques petroleros que podrían quedar bajo nuevas sanciones de Estados Unidos luego de que Washington activara el cerco contra el transporte ilícito de crudo venezolano. Datos marítimos revelan que estas embarcaciones, todas vinculadas al comercio de petróleo de PDVSA, operan dentro de la extensa flota en la sombra que mueve crudo sancionado en el Caribe y hacia Asia. La advertencia ya desata inquietud entre armadores y operadores que evalúan frenar salidas desde puertos venezolanos ante el riesgo de quedar atrapados en la ofensiva del Pentágono. Este es nuestro tema de análisis hoy en el informativo USA. Saludamos a esta hora vía telefónica a Rick Díaz, es abogado penalista, experto en temas de narcotráfico. Abogado, bienvenido, un gusto tenerlo con nosotros. Gracias, muy buenas noches por la invitación. Quisiera empezar primero por la sanción a los 3 sobrinos de Cilia Flores, la esposa de Maduro, y a este cerco que se está levantando de nuevas sanciones contra el círculo cercano del madurismo.
2 narcosobrinos, como los llamaban, habían sido intercambiados durante el gobierno Biden por 6 estadounidenses. Vuelven a entrar a la lista OFAC. ¿Qué significa esto? Todavía no, yo creo que no he parado de reírme a carcajadas porque le cuento, cuando el señor Donald Trump, ya el 47 presidente de este país, entró a la presidencia, yo pensé que podía haber anticipado el horizonte de su administración, pero jamás me figuré de que podría haber hecho esto como un ejemplo y tantas cosas en tan cortos meses de su administración nueva. No me sorprende que el señor duerme 4 horas al día, right? So, yo veo esta medida como parte de una estrategia mucho más amplia de sofocar al presidente Maduro. Yo lo veo casi como si quisiéramos hacerle como una analogía, como una serpiente anaconda, que lo que hace es que se desliza y tú no te das cuenta de que ya te tiene indefenso hasta que ya te tiene el cuerpo completamente amarrado y lo único que le hace falta es hacer un poco de separación de su cuerpo y te rompe la parte cervical de tu espina dorsal. Eso es lo que Trump está haciendo. Emocionalmente, económicamente, con sanciones, espiritualmente, militarmente, está encirculando el entorno del señor Maduro como una anaconda en la parte amazónica del Sudamérica. Yo creo que es muy calculado, creo que es muy medido, le está causando daño no solamente a su propia persona, sino a su esposa, ahora a los nietos, a sus amigos más cercanos, a Diosdado Cabello. Señor, le voy a decir una cosa. Y ponle el puño a lo que voy a decir. Si este señor Maduro y Diosdado Cabello tuvieran 2 dedos al frente, estarían directamente o a través de muy buenos abogados negociando su salida y su sobrevivencia. Porque si hay una cosa que a Richard Díaz le queda muy claro, es que Maduro lo que le quedan son días. Yo pienso, mi opinión, es que regalo de Navidad va a ser una invasión en Venezuela. Yo no creo que va a pasar el mes de diciembre y hasta que tomen ya una medida más, vamos a decir, más dramática. No entiendo, no sé exactamente cuáles han sido las negociaciones, porque no tengo obviamente acceso a información. Sé lo que he leído por los medios. Pero lo primero que un hombre quiere hacer es no morir. Lo primero que una mujer quiere hacer es no morir. Si Maduro no se cuida, va a morir. Lo segundo que una persona no quiere hacer es pasar el resto de su vida en una cárcel. Ni en las Bahamas, ni en Afganistán, ni en Rusia, ni en Miami, ni en New York. Y ahí es donde va a quedar. Si él no queda, si no le dan de baja, ¿ok? Lo van a capturar y le van a meter el resto de su vida venezolana en una prisión federal en los Estados Unidos. Now, busca la manera de arreglar. Abogado, pasamos del poder. Pasamos ya de los bombardeos a narcolanchas que iban dirigidas por 1, 2, 3, 5 tripulantes. Ahora la incautación de barcos petroleros. En la estrategia de presión al régimen de Nicolás Maduro y de asfixia a sus finanzas, ¿qué significa este paso, este nuevo paso? Es histórico, primero, y lo que significa es la anaconda deslizándose más y más y más atrás del cuerpo. El cuerpo no es Maduro, es su entorno completo. Está causando lesiones económicas. Si usted cree que se llevaron ese barco porque nosotros necesitamos 50,000 barriles de petróleo que quizás estuvieran en el barco, no, o sea, eso no se lo cree nadie. No es el valor del barco ni es el valor del petróleo en el barco. No. Esto es una guerra psicológica y económica. Eso no es, aunque es entre sí una acción militar, pero es para que la gente sepan de que
si tú estás con el régimen de Maduro, te vamos a lesionar por aquí, por allá, por arriba, por abajo, por izquierda, por la derecha. Entonces, ¿cuál es la esperanza? Que alguna persona, alguna organización, su chofer, su piloto, su guardaespaldas, algún día diga, ¿sabes qué? Yo voy a llevar los 50 millones de dólares. Lo único que yo no entiendo es porque Trump no ha duplicado la recompensa de 50 a 100 millones. ¿Sí? Pero de que le quedan... Una cosa yo creo que podemos casi garantizar es que el año que viene Maduro no va a estar ejerciendo poder y gobernando en Venezuela. Es cuestión de tiempo nada más. ¿Sí? Porque esto Donald Trump no lo va a permitir. Estamos viendo un presidente que ha tomado acciones que son sin precedencia. Así es, abogado Rick Díaz, a esta hora con nosotros, penalista, experto en temas de narcotráfico. Esperamos en qué va a concluir esta presión militar en el Caribe que cada vez como una anaconda, esa es la comparación que hace, aprieta más al régimen de Nicolás Maduro y a su círculo cercano. Gracias por haber estado con nosotros. El Departamento del Tesoro toma nuevas medidas de presión contra el régimen de Nicolás Maduro. Hoy fueron sancionados 3 sobrinos de la esposa del dictador, Cilia Flores, un empresario afiliado al madurismo y 6 navieras que operan en el sector petrolero en Venezuela. Ustedes están viendo los rostros en pantalla. Además, la OFAC está identificando en este momento 6 buques asociados que han participado en prácticas de transporte marítimo engañosas y que siguen proporcionando recursos financieros a la dictadura de Nicolás Maduro. Con esta decisión, Washington eleva al máximo la presión contra Nicolás Maduro, esta vez sancionando a familiares directos del dictador. Veamos exactamente quiénes son los sancionados. Los están viendo en pantalla. Se trata de Efraín Antonio Campo Flores, Frankie Francisco Flores de Freitas y Carlos Eric Malpica Flores, sobrinos directos de Cilia Flores. Los conocidos como narcosobrinos, porque 2 de ellos, Efraín y Frankie, fueron detenidos en Haití cuando intentaban hacer un acuerdo para enviar cientos de kilos de coca a Estados Unidos. En noviembre de 2016 fueron condenados por esos hechos, pero la administración Biden los dejó en libertad en 2022 tras un acuerdo para la liberación de 6 ciudadanos estadounidenses presos del régimen venezolano. Y el tercero de ellos, Carlos Eric Malpica Flores, estaba vinculado a la empresa estatal venezolana Petróleos de Venezuela. Fue sancionado en 2017, pero eliminado de la lista de sanciones en 2022 también por la administración Biden. Pues bien, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, se ha pronunciado sobre estas sanciones a través de una publicación en redes sociales. Asegura que todos los vinculados al régimen tienen como objetivo envenenar a Estados Unidos con el envío de droga, también los conocidos como narcosobrinos de Nicolás Maduro, que reciben hoy estas sanciones. Unas sanciones que deshacen el intento fallido de la administración Biden por llegar a acuerdos con el régimen de Maduro. Nicolás Maduro y sus cómplices criminales en Venezuela están inundando Estados Unidos con drogas que envenenan al pueblo estadounidense. Estas sanciones desbaratan el intento fallido de la administración Biden de llegar a un acuerdo con Maduro, lo que permite su control dictatorial y brutal a expensas del pueblo venezolano y estadounidense. Bajo el liderazgo del presidente Trump, el Departamento del Tesoro está responsabilizando al régimen y a su círculo de compinches y empresas por sus continuos crímenes. Gracias al liderazgo del presidente Donald Trump, los Estados Unidos están haciendo a los narcosobrinos de Maduro responsables, mientras que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos los sanciona por sus actividades ilícitas que le hacen daño a los estadounidenses y desestabilizan toda nuestra región. Pero hay más personas vinculadas al régimen de Nicolás Maduro que también han sido sancionadas en el día de hoy, como por ejemplo el empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, un individuo que tenía contratos con el régimen de Nicolás Maduro para el envío de petróleo. Él, lo están viendo en pantalla, también ha sido sancionado hoy por el Departamento del Tesoro. Y como él, reciben sanciones también 6 navieras que desde hoy tendrán sus activos congelados en Estados Unidos. Son las siguientes que van a ver en pantalla. Es el nombre de las 6 compañías que han sido sancionadas por el Departamento del Tesoro. Myra Marine Limited, registrada en las Islas Marshall. También en esas islas registrada Arctic Voyager Incorporated, ambas sancionadas. La tercera es Power Investment Limited, en este caso registrada
registrada en las Islas Vírgenes Británicas, y Really Great Limited, registrada en las Islas Marshall. Recibe sanción también Marine Service Limited, registrada en el Reino Unido, y en sexto lugar Happy Limited, la naviera registrada, como la mayoría de ellas, en las Islas Marshall. ¿Pero qué significan estas sanciones del Departamento del Tesoro? Lo ha explicado en un comunicado dicho departamento, dando detalles precisos de lo que pasará con estas empresas y estos individuos sancionados. Significa esto que a partir de ahora todos sus activos, todos sus bienes en Estados Unidos están bloqueados. Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentran en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. Unas sanciones que llegan en un momento de máxima presión desde Washington contra el régimen de Nicolás Maduro y tras la incautación del mayor petrolero venezolano sancionado por este país. La información desde la capital de Estados Unidos para NTN 24. Feliz noche. Feliz noche para usted también, Roberto. Gracias. Tropas de las Fuerzas Especiales de la 22ª Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina de Estados Unidos descendieron en rappel desde helicópteros sobre la cubierta del petróleo Skipper. Gracias a la maniobra rápida y precisa, los agentes lograron tomar el control total del buque. Las imágenes de la operación fueron difundidas por la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, quien confirmó que la acción fue dirigida por la Guardia Costera en coordinación con el FBI, el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional y con el apoyo del Departamento de Guerra. Ahí ustedes están viendo los videos en los que se observa agentes federales avanzando por la cubierta con armas largas durante la incursión en una operación frente a las costas de Venezuela. Según la fiscal Bondi, la embarcación estaba sancionada por participar en una red ilícita de envío de crudo que apoya a organizaciones terroristas. De acuerdo con imágenes satelitales y datos de envío, el Skipper, este barco, ocultó su verdadera ubicación mientras estaba atracado en una terminal venezolana, en una terminal petrolera, el mes pasado. Estas imágenes satelitales que ustedes ven muestran al buque petrolero y a otra embarcación frente al puerto de José en Venezuela entre el 14 y el 18 de noviembre del año 2025. El buque, ubicado a la derecha, fue verificado por la agencia de noticias Reuters como la misma embarcación incautada gracias a la coincidencia de sus aparatos, las líneas pintadas, las tuberías en la cubierta y la configuración del puente. Estos elementos corresponden con las imágenes que fueron divulgadas por la fiscal general de los Estados Unidos sobre la operación de la incautación de este buque petrolero. No obstante, en ese mismo momento, el transportador del sistema de identificación automática del navío emitía una señal que lo ubicaba a 900 kilómetros al este, frente a la costa de Georgetown, en Guyana. Veamos a continuación el siguiente mapa. Expertos explican que en ocasiones los petroleros manipulan su señal de identificación para encubrir operaciones que podrían considerarse irregulares o ilegales. El buque Skipper además navegaba con bandera de Guyana, pese a no estar registrado oficialmente en ese país. Antes de llegar a Venezuela, el Skipper atracó en Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong. Según datos de envío, a principios de julio permaneció varios días a menos de 15 millas de la costa de Irán. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Excelentísimo señor presidente de la República de Costa Rica, Rodrigo Chávez, y honorable comitiva y gabinete de gobierno de Costa Rica que lo acompañan. Miembros del Gabinete de Gobierno de El Salvador, señoras y señores, el año pasado tuvimos una visita a Costa Rica y aunque ya nos habíamos reunido anteriormente ese mismo año para la toma de posesión, pero iniciamos el trabajo que hoy está dando frutos. Hablamos de muchos temas, yo lo decía hace un rato, de que nosotros tenemos muchísimo que aprender de Costa Rica en prácticamente todos los temas. Estamos atrás de Costa Rica en casi todos los temas. Pero creo que en el tema de seguridad podemos ayudarles en el problema que están teniendo ahorita y que el presidente Chávez tiene toda la voluntad de resolver. Obviamente para eso pues requerirá cosas que nosotros no podemos darle, como diputados, apoyo judicial, fiscalía.
Eso no le podemos dar nosotros. Eso el pueblo de Costa Rica es el que decidirá qué futuro quieren para su país. Nosotros no podemos ayudar en eso, pero en lo que sí podemos ayudar es en nuestra experiencia. En nuestra experiencia en el combate a la criminalidad, nuestra experiencia en el desmantelamiento de las estructuras criminales, nuestra experiencia en el manejo de sistemas penitenciarios, nuestra experiencia en las reformas de ley necesarias para poder erradicar el crimen y, como dije hace un rato, nos falta mucho en muchos temas, pero en el tema de seguridad creo que nos falta nada o muy poco. Convertimos al país más inseguro del mundo, literalmente el país más inseguro del mundo, en el país más seguro de todo el hemisferio occidental y ahora mucho más seguro que países de Europa que jamás hubiéramos pensado que El Salvador iba a ser más seguro que esos países. Entonces, eso no pasó de un día al otro, requirió tiempo, requirió esfuerzo, requirió reformas, requirió apoyo, requirió la unión de la sociedad salvadoreña en contra de la criminalidad. Ahora, hay una cosa que es importante y es que El Salvador vivió algo que Costa Rica nunca ha vivido y que primero Dios nunca viva. Y es una criminalidad tan alta para ser catalogada la capital mundial de los homicidios como lo éramos nosotros. Y creo que sentir ese dolor tan fuerte y esa presión constante de vivir en un lugar que en ese momento era 2 veces más peligroso que Haití ahorita, hizo que la sociedad salvadoreña se uniera prácticamente en un 100%, 90 y pico por ciento, en contra de la criminalidad. Costa Rica, si bien enfrenta un problema de seguridad creciente y que el presidente y su gabinete están combatiéndolo y están haciendo las cosas correctas para combatirlo, pero Costa Rica aún no ha vivido, y primero Dios nunca viva, lo que nosotros vivimos. Y ojalá no sea necesario llegar a eso para unir a la sociedad. Porque nosotros vivimos en pleitos políticos durante 30 años hasta que ya no aguantamos más y decidimos unirnos para buscar las soluciones. Yo espero que Costa Rica no tenga que vivirlo, sino que puedan ver nuestro ejemplo. Es decir, no queremos ser como El Salvador llegó a ser, sino que nos vamos a unir antes para destruir el crimen, así como destruir el crimen así ahora, que todavía no es ni por cerca lo que nosotros llegamos a tener. Y hoy, con esta declaración de Coatepeque que estamos firmando este día, lo que queremos es lanzar el Escudo de las Américas, que es una iniciativa que tenemos con el presidente Chávez, para, en un inicio, que 2 países nos ayudemos a combatir la criminalidad. Como ustedes saben, el crimen no tiene fronteras. El crimen no se detiene porque hay una frontera. El crimen actúa transnacionalmente, se financia transnacionalmente, se coordina transnacionalmente. Las drogas que son producidas en un país son transportadas por otro, son terminadas en otro, empacadas en otro y vendidas en otro. El crimen trabaja como una sola red, coordinada, pero los países no. Entonces no tiene lógica que se vaya a convertir una estructura transnacional o varias estructuras transnacionales que operan en sincronía sin coordinarnos nosotros. Y nosotros sabemos que nuestro apoyo no solo es válido desde el punto de la experiencia, sino que también desde el punto de la coordinación. Y esa coordinación invitará con el tiempo a otros países a sumarse a esa estrategia que inicia de 2, pero que está abierta para gobiernos que piensen igual y que quieran lo mejor para sus pueblos y que quieran acabar con la criminalidad internacional, que es la que plaga toda Latinoamérica. Y que gracias a Dios nosotros nos hemos liberado de ella, sí, pero nos rodea. Y entonces debemos de trabajar en conjunto para acabarla en la región. Obviamente no todos los gobiernos piensan igual. Yo siempre he dicho que muchos gobiernos incluso están coludidos con el narco, con los crímenes, con el crimen organizado. Otros no están dentro de las organizaciones del crimen organizado, pero le temen a las organizaciones del crimen organizado. Otros se enfrascan en pleitos políticos en lugar de llevarle soluciones a la gente. Y al final no se logra hacer lo que se debe hacer. Así que esto que estamos haciendo ahora para
luchar contra estas amenazas, el narcotráfico, el crimen organizado, el tráfico de armas, la trata, el lavado, todo está conectado. Y que no respeta fronteras, creo que con el escudo de las Américas y esta alianza que estamos firmando este día, vamos a trabajar de la mano para llevar beneficios concretos a la población. Yo mencionaba también hace un rato de que normalmente cuando hay visitas de Estado, visitas oficiales, etcétera, se firman muchos acuerdos y se llegan cosas importantes. No es que no sean importantes, cooperación interinstitucional, cooperación bilateral, se fortalecen lazos de hermandad de los países, pero muchas veces la gente no palpa las cosas concretas que los benefician a ellos. Con esto, con la declaración de Coatepec este día y la creación de la Alianza del Escudo de las Américas, sí vamos a demostrar que se pueden dar resultados concretos y específicos a problemas que la gente tiene en su día a día, siendo inicialmente el que nos atañe, que es el de la seguridad. Y que creo que es donde nosotros podemos apoyarle más a Costa Rica. Este acuerdo no es un documento más, es un hecho concreto para enfrentar las amenazas que compartimos desde hace muchas décadas y que logramos vencer en El Salvador. También este acuerdo reconoce que la seguridad y el desarrollo son esenciales. Nosotros somos un país menos desarrollado que Costa Rica, por varias razones, pero una de las razones es porque tuvimos dos guerras. Tuvimos una guerra civil en los 80s y luego tuvimos una guerra más grande y más sangrienta que fue la guerra de las pandillas. La dictadura de las pandillas, como le llamamos nosotros. Nosotros vivíamos en una dictadura, no ahora, hay total democracia, sino la dictadura que teníamos con las pandillas, donde los pandilleros decidían quién moría, quién vivía, eran jueces, recogían impuestos, ellos le llamaban renta, extorsión diaria y sistemática a todos los negocios del país. Y ellos se volvieron un estado paralelo, el cual era el que de verdad mandaba en este país, que era un estado fallido. Ahora creo que en esta firma del Acuerdo de Coatepeque y este memorándum recogemos con claridad estos compromisos de cooperación operativa, intercambio de información, equipos conjuntos, impulso al desarrollo, la conectividad, la innovación, las estrategias, el control y las formas de cómo podemos resolver rápida y decisivamente el flagelo de la delincuencia. En el espíritu de este acuerdo, esta es la visión que compartimos, el mensaje que queremos enviarle a los salvadoreños, a los costarricenses y a los demás países que en un futuro, primero Dios, nos acompañarán, es que debemos construir seguridad, desarrollo, estabilidad desde nuestros países y siempre respetando la soberanía de cada uno y la autonomía de cada quien de tomar sus propias decisiones. Nosotros estamos aquí como amigos, como aliados y como un apoyo para lo que ustedes puedan requerir de nosotros, pero siempre Costa Rica toma sus decisiones como un país soberano y como nosotros siempre lo dijimos, nosotros en El Salvador exigíamos que se nos permitiera hacer lo que teníamos que hacer y en ese tiempo, ya no gracias a Dios, pero en ese tiempo se nos atacó mucho de otros países, organismos internacionales, ONGs, etcétera, y nosotros decíamos, déjennos que nosotros, los salvadoreños, apliquemos las recetas que nosotros sabemos que van a funcionar en nuestro país. Por ende, lo mínimo que debe hacer Costa Rica es lo mismo. Ustedes como costarricenses son los que deben de tomar las decisiones en su propio país. Nosotros, como amigos y como aliados, los que estamos a prestarles toda nuestra experiencia, conocimiento y lo que hemos logrado acá para que ustedes lo apliquen dentro de lo que ustedes consideren conveniente y en la realidad costarricense, que es diferente a la realidad que teníamos en El Salvador, gracias a Dios. Bien, quiero agradecer al presidente Rodrigo Chávez por esta alianza, por esta visión compartida y por la determinación de avanzar juntos. Lo que hemos firmado hoy y lo que iniciamos hoy será recordado primero Dios por generaciones y al final cuando ya no estemos acá, pero se recordará que aquí se inició una alianza que traerá muchos beneficios para nuestros pueblos. Muchas gracias, presidente Chávez, y muchas gracias a todos. Dios les bendiga. Ahora,
Escucharemos las palabras del excelentísimo señor presidente de la República de Costa Rica, Rodrigo Chávez Robles. Muy buenas tardes, excelentísimo señor presidente Nayib Bukele, presidente de El Salvador, honorables autoridades salvadoreñas, colegas del gobierno de Costa Rica, pero sobre todo al pueblo de Salvador y al pueblo de Costa Rica que nos están escuchando hoy. Empiezo por agradecerle, señor presidente, haberme hecho sentir en casa desde que puse un pie fuera de ese avión. Costa Rica expresa todavía, y lo hará por años, el agradecimiento profundo al pueblo salvadoreño y a usted personalmente por el apoyo que nos dio con sus brigadas cuando el huracán Rafael golpeó nuestro país. Ustedes no pidieron nada. No tuvo cálculo político, señor presidente. No tuvo pretextos. Lo que tuvo fue valentía para ser solidario. Lo que tuvo fue un profundo amor por el prójimo y la fortaleza para despejar caminos y obstáculos y llevar alimentos y rescatar vidas en nuestra patria. Muchísimas gracias de nuevo. Eso el pueblo de Costa Rica no lo olvidará por décadas, creo yo. Demostró la hermandad, la amistad, sin politiquería ni discursos, con acciones. Por otro lado, señor presidente, las lecciones del Salvador sobre el papel fundamental del Estado, que es proteger la vida y la propiedad de sus ciudadanos, de su gente, son verdaderamente aleccionadoras. Usted es generoso al decir que tiene muchas cosas que aprender de Costa Rica. Costa Rica ha tenido suerte, ha sido bendecida por Dios en muchas áreas, pero ¿para qué confites en el infierno? Decía mi abuela. Acuérdese que yo vengo de origen humilde. ¿Para qué riqueza? ¿Para qué desarrollo económico? Inversión extranjera directa. Si nuestra gente tiene miedo, no se sienten seguros y no sienten que su propiedad y su vida, su integridad física está bien protegida. Y ese es el desafío. Usted, cuando hablábamos de los números allá arriba de ese evento terrible que destruye una vida, un asesinato por sicariato, por extorsión, por secuestro y desaparición. Hablábamos de los números y usted dice, presidente y amigos de Costa Rica, es que lo que ustedes tienen no es nada comparado con el martirio que vive el pueblo salvadoreño. Y eso, señor presidente, es precisamente el desafío. Para cada uno de nosotros, incluyendo el pueblo de El Salvador, el pueblo de Costa Rica, un asesinato es uno en exceso. Y a este nivel que ustedes tuvieron, te lo dijo, peor que una zona de guerra. Bueno, es que había una guerra entre pandillas, entre la ciudadanía, el pueblo, que más que combatientes eran víctimas de los depredadores. Sí, señor. Y usted, señor presidente, entendió y dio ejemplo de que gobernar es decidir y actuar. Y que esas decisiones y actuaciones ofenden a los amantes de la inmovilidad, de la tradición, a los defensores del status quo. Y le demostró al mundo la manera ejemplar y exitosa de una cruzada que usted emprendió contra las maras. ¿Lo criticaron?
de todas partes, incluyendo del gobierno de turno en Costa Rica y de todas partes. ONGs, organismos internacionales, la OEA. No hubo nadie más que el pueblo de El Salvador que le dio el mérito que usted merecía por haber emprendido esa batalla. El Salvador, pueblo de Costa Rica, pueblo de El Salvador, se convirtió en el referente mundial en seguridad. Lo dije en Costa Rica y lo digo hoy mirando a los ojos al pueblo salvadoreño. Lo que ustedes lograron a través de un gobierno, de un Congreso y de un grupo de magistrados, porque fueron los tres elementos del Estado salvadoreño trabajando juntos. Usted pasó 2 años en las estepas frías y solitarias de una minoría legislativa apabullante, 11 diputados de 84 con 11. Acuérdeme a mí que se siente eso. Pero fue perseverante. Yo les digo, lo que ustedes lograron a través de ese esfuerzo liderado por el presidente Bukele y luego incorporando al poder legislativo y al poder judicial es histórico. No lo dice Rodrigo Chávez. No lo dice el presidente de Costa Rica. Lo dicen las calles, donde antes mandaban las pandillas. Lo dicen los parques llenos de gente que sale de noche ¿a qué? A vivir la vida. Nada menos ni nada más. Vivir la vida, caminar con sus hijos en las calles, las escuelas en paz, las familias que volvieron a soñar de nuevo. Y le voy a decir una cosa, señor presidente y amigos salvadoreños y costarricenses. Yo tengo un amigo salvadoreño que dice, Bukele me duplicó el tamaño de la casa. Pero eso debe costar un montón de plata. ¿De dónde saca presupuesto? Dice, no. Lo que pasa es que ahora mis hijos salen y tengo el doble del espacio. Antes los tenía que tener encerrados. Y eso es una anécdota verdadera, señor presidente. Vean, compatriotas allá en Costa Rica, amado pueblo de El Salvador, todo gobernante tiene que tomar decisiones difíciles. El norte es poner el mayor bienestar de la mayor cantidad de gente posible antes que el cálculo político. Es darle resultados a la gente. Eso es lo que realmente hablábamos don Nayib y yo, y él me lo dijo, eso es lo que verdaderamente fortalece la democracia. No solo la fortalece, le permite sobrevivir. Si la democracia no da resultados, alguna otra forma de gobierno va a llenar ese vacío. Y como decía Winston Churchill, con ese sarcasmo y fineza y agudeza mental, la democracia es la peor forma de todos los gobiernos, es la peor forma de gobierno, excepto todas las demás. Es imperfecta, pero es la mejor de las que existen. Y yo le digo una cosa, hay gente que se deja llevar por la mezquindad de los intereses propios y defienden irracionalmente una institucionalidad. Yo imagino que usted oyó a los magistrados de la Corte Constitucional decir que ellos eran los que podían traducir, interpretar, casi como un oráculo en Delfo,
los mandatos divinos de la Constitución y que solo ellos lo podían entender y que solo ellos podían decidir y que solo ellos podían interpretar. Pues sí, señor presidente. Más. Y más. Sí. Bueno, qué coincidencia. En Costa Rica es idéntico a como era en El Salvador. Y yo sé, señor presidente, que a usted lo atacaron de dictador, lo atacaron de violentar los derechos humanos, pero sobre todo le dijeron, esto no es democracia. ¿Usted sabe qué pienso yo, pueblo salvadoreño y pueblo de Costa Rica? Hay gente que confunde las reglas del juego de fútbol con el marcador. La democracia son las reglas del juego, no el marcador. El marcador es el resultado del esfuerzo. Es el resultado de la claridad mental y comunicacional de un gobierno hacia su pueblo. Si el señor ganó 80-10 o 80-20, no sé qué marcador abultadísimo, es que jugó mejor el partido, no es que fue dictador. Pero no me gusta perder por tanto, eso no es democrático. A mí me acusan de lo mismo, don Nayib. A mí me acusan de decir que yo soy un pichón de dictador. Primero, yo no estoy corriendo en estas elecciones. Segundo, me apoya, y me voy a avergonzar aquí frente al apoyo popular que usted tiene, nada más el 70% del pueblo de Costa Rica. Y dicen que yo lo que quiero es cambiar. Como dijo usted, cambiamos al fiscal y a los magistrados y nos volvimos el país más seguro del mundo, con su permiso lo repito, y dicen que yo lo que quiero es cambiar las leyes, cambiar los magistrados, cambiar al fiscal. Y yo les digo, pero si ni siquiera voy a ser presidente, lo que yo sí quiero, y me confieso frente a las cámaras de televisión del pueblo que ve el pueblo salvadoreño, el pueblo de Costa Rica, es que mi país cambie al poder judicial. Uy, me resbalé. Al poder judicial, que cambie nuestras leyes para que los ciudadanos salgan de las cárceles de sus casas y los criminales se queden en la cárcel. Bromeábamos que en el tiempo el tiempo de la estepa fría y solitaria, cuando esto estuvo donde yo estoy, con una minoría absoluta, llevaban 50 detenidos a la cárcel y salían 55. Bueno, a nosotros nos pasa lo mismo. A nosotros nos pasa que la fiscalía no acusa a una persona, a un criminal, apuntando con un AK-47 a oficiales, incluso del Poder Judicial, que lo grabaron en cámara. Y el fiscal dijo, no lo puedo meter a juicio, un juez, porque yo no sé, no tengo prueba de que ese AK-47 no es de juguete. Y el fiscal de Costa Rica, ante un video de que alguien, miembro del Congreso, estaba hablando de vender 35 kilos de cocaína ante un video y se veía la sustancia blanca, dijo, ¿y cómo sabe yo que eso no es talco? Costarricenses, yo sueño con que nosotros cambiemos las estructuras, el funcionamiento y también a las personas que ocupan puestos en los poderes de la República que no actúan patriotamente. No lo va a hacer Rodrigo Chávez, no me dio tiempo, no me dieron suficientes diputados. Yo me apego a las reglas del juego, ese marcador no me gustó, pero me lo tuve que aguantar y me lo voy a aguantar hasta el último día de mi gobierno, cuando entregue en manera democrática la banda presidencial a quien el pueblo de Costa Rica escoja,
para reemplazarme como mandatario de la República. Si me quisiera quedar, eso me haría dictador. No me hace dictador ni beligerante político querer que Costa Rica cambie su constitución en aspectos fundamentales, que Costa Rica pueda pasar leyes que hoy requieren 2/3, 38, 40 votos del Congreso, porque en mi corazón y en mi mente no queda la menor duda que esos cambios son indispensables. No queremos llegar, y gracias a Dios, repito sus palabras, señor presidente, a donde estuvo El Salvador. Y si actuamos ahora, tal vez tengamos que actuar mucho menos drásticamente que lo que tuvo que hacer El Salvador. Un cáncer detectado a tiempo requiere una cirugía, o tal vez ni siquiera cirugía, pero una cirugía menos agresiva. Estamos a tiempo. Ellos tuvieron que tomar medidas extremas porque la situación es extrema. No minimizo el problema de los homicidios en Costa Rica, pero óiganlo de quien tuvo un problema tal vez 10 veces mayor al nuestro, 5 veces, no importa, pero mucho mayor. Sí. Costa Rica, pueblo amado mío, respetado pueblo salvadoreño, también amado, también hay un grupo pequeño, pero muy ruidoso, que les molesta que alguien, cualquier ciudadano, hable como hablo yo. Pero les molesta aún más. Les causa una reacción anafiláctica. Eso es para los que no son médicos, yo tampoco. Una alergia que lo puede matar. Que el presidente de la República, que tiene estos instrumentos, micrófonos, diga esas cosas. Porque todos mis antecesores y mi antecesora callaron, fueron parte del sistema, fueron cómplices o no se dieron cuenta de qué era lo que ocurría. Juzgue usted, costarricense, o cómplices o no muy inteligentes, para usar una palabra diplomática. Te lo he dicho, señor presidente, hay que defender el derecho, los derechos humanos de todas las personas, incluyendo los criminales. Yo lo he dicho, yo le pongo atención, pero el derecho humano más básico es el derecho del pueblo honesto a vivir en paz. Ojalá no hubiera que construir cárceles del todo. Alguien dijo, ¿usted sabe quién? Si los hombres, en aquel tiempo, si los hombres, y yo le añado, las mujeres fuéramos ángeles, no se ocuparía gobierno, no se ocuparía policía, no se ocuparían planos catastrados, ni placas de carro, porque seríamos ángeles, pero lastimosamente no lo somos. Entonces ese ideal de que la mayoría, enorme mayoría, la inmensa mayoría del pueblo pueda salir al parque y hacer su casa más grande porque sus hijos e hijas puedan salir, y la certeza de que van a volver, a veces requiere de cirugía mayor, a veces requiere de quimioterapia y radiación que causa daños colaterales, obviamente. Se le cae el pelo, etcétera, pero sin la cual la sociedad, el órgano social, termina muriéndose, siendo absolutamente disfuncional. Y en lugar de vivir en un mundo de ángeles, vivimos en los lugares que eso ocurre, en un mundo de demonios, marcados como demonios, actuando como demonios, depredando, si esa palabra existe, siendo depredadores de la gente buena.
Señor presidente, para mí es un honor haber firmado con usted este documento aquí en Coatepeque, lugar hermoso. Pero sobre todo, ese documento siembra en mi corazón la esperanza de que algún día no solo logremos, como ya usted lo hizo, por controversial que sea, pero lo hizo, controlar el crimen y las mafias y los asesinos dentro de su sociedad. Pero no hay sociedad aislada y suficientemente fuerte para resistir el embate si algún día se llegaran a organizar de los carteles internacionales y de las mafias internacionales. Ellos no tienen Contraloría General de la República que les diga cuándo comprar un bote o construir una cárcel o darle armas a la policía. Ellos no tienen restricciones presupuestarias aprobadas por la Asamblea Legislativa. Ellos hacen lo que quieren. Y gracias a Dios, los gobiernos democráticos tenemos pesos y contrapesos. Yo no me quiero deshacer de eso. Yo daría mi vida para que en mi país, Costa Rica, se mantengan. Pero no los abusos y mucho menos el exponer a un país que en nuestro caso no tiene ejército a esas mafias sin la colaboración de hermanos y hermanas como el pueblo de Salvador.